Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 19, donde la palabra del Señor dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham está seguro que volverá con su hijo. Y esto se debe no porque él estaba pensando en arrepentirse de sacrificarlo a última hora, pues la Biblia dice que cuando llegaron al sitio que Dios les había indicado, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham realmente no estaba jugando a ser creyente, no. Él era un fiel siervo del Señor y tomaba en serio su palabra. Lo que Dios decía que hiciera, él lo tomaba en serio y lo hacía. Abraham no era de ese tipo de creyente que se deleita en el culto, cantando y adorando, y que obedece a algunos principios cristianos que no requiere mucho compromiso, pero que cuando escucha los mandamientos del Señor no los toma en serio, sino que evade su responsabilidad, justificando su desobediencia con argumentos y razonamientos mundanos. Abraham no quiso desobedecer ninguno de los mandatos divinos, así estos significaran un sacrificio completo de su parte. Y es que si Dios no interrumpe el holocausto, cuando Abraham posiblemente con mano temblorosa, pero con firmeza de voluntad, tomó el cuchillo para clavarlo en el cuello de su amado hijo, el muchacho realmente hubiera muerto. Ahora, ¿no amaba Abraham a su hijo? Por supuesto que lo amaba. Cuando Dios le pide que lo sacrifique, y tal vez con el fin de hacer más dura la prueba, le dice a Abraham, allá en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Pero ningún amor terreno puede estar por encima del amor a Dios. Abraham comprendió bien y anticipadamente las palabras de Cristo cuando le dijo a sus discípulos que nadie puede decir que es salvo o discípulo si su amor no está centrado en Dios al punto que ningún otro amor puede estar por encima de él. Cristo dijo allá en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aborrecer no es odiar, pues la Biblia misma nos manda a honrar a nuestros padres e incluso a amar a nuestros enemigos. Aborrecer en este contexto significa amar menos que. Jesús dice que si no amamos menos a nuestros hijos, padres, hermanos, incluso si no nos amamos a nosotros mismos, menos que a Dios, entonces no somos sus discípulos y por ende no somos salvos. Estamos jugando al evangelio cuando cualquier otra cosa puede estar por encima de Dios. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y no tenía temor porque él estaba plenamente confiado en que Dios le levantaría descendencia a través de Isaac, lo cual implicaba que él creía que sería resucitado luego de ser sacrificado en holocausto. En este sentido, dice nuestro autor de la carta, que Abraham también le volvió a recibir. El sentido figurado del que habla aquí nuestro autor es que aunque Abraham no logró completar el holocausto, no obstante, en su corazón, él había entregado su hijo a Dios. Isaac ya había sacrificado en los propósitos obedientes del patriarca. De manera que cuando escucha la voz del ángel que lo detiene de sacrificar a Isaac, el corazón de Abraham recibe la recompensa de la obediencia y es invadido del sublime gozo
que proviene de haber agradado a Dios hasta las últimas consecuencias y de recibir la aprobación divina, no permitiendo que su hijo muera, sino que lo recibe nuevamente como si Isaac hubiese vuelto a nacer o hubiese resucitado de la muerte. Abraham aprendió lo que es vivir por fe, sin desmayar, en medio de las duras pruebas, porque confiaba en el poder de Dios. Miren lo que dice Pablo al respecto en Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Él dice, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y es que la fe, mi hermano, no acepta solo algunas de las perfecciones o atributos de Dios, sino todas ellas. Abraham creía que Dios era fiel, pero también lo reconocía como omnipotente, todopoderoso. Aceptaba sin reserva las promesas de Dios y las daba por hechas, saludándolas en la distancia desde su momento histórico hasta su cumplimiento. Ese Dios fidelísimo es el Dios de la soberanía y de la omnipotencia. Nada de cuanto existe vino a la existencia sino por el poder autoritativo de la palabra. Por tanto, nada es imposible para él. Aquello que pudiera parecer una contradicción y que resulta incomprensible a la mente humana es absolutamente natural desde la mente divina del Señor. Aunque somos justificados por la fe delante de Dios, no obstante, solo podemos estar seguros de nuestra justificación cuando se evidencian los frutos de la misma, y el principal fruto, recordemos, es la obediencia. La obediencia no nos salva ni nos justifica, pero sí asegura en nuestros corazones que realmente pertenecemos al Salvador. Abraham había sido justificado por la fe cuando creyó en la palabra inicial de Dios, como consta en Génesis 15:6, pero cuando él obedeció de todo corazón al Padre, demostrando que ningún amor en este mundo era superior al amor a Dios, él recibió un testimonio fehaciente de la realidad de su justificación, y esto es de lo que trata Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 22, cuando dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de la fe de Abraham nos enseña que la verdadera fe hace obras y que la verdadera fe te pone a ti por encima de todas las cosas más amadas en este mundo. Ayúdanos hoy a amarte así y a tener esa clase de fe. En Cristo Jesús. Amén.